la capacitación. Muchas gracias, Diego. Muy buenas tardes. Sabemos que esto es un horario extra para cada uno y agradecemos también como Departamento de Salud la disposición que tiene cada uno para asumir estos conocimientos o recordatorios que en muchos instantes por formación se manejan. Muy agradecida también porque se ve el compromiso, estaba mirando, hay hartas personas. Este curso fue una iniciativa también por parte del equipo del área técnica, que aquí lo representa Diego y Beatriz, en conjunto con otros, con apoyo de parte del servicio también, que nos está apoyando. Y es necesario hacer un recordatorio en relación a las temáticas, sobre todo de la oxigenoterapia, que en estos tiempos de pandemia van a ser tan necesarios. Nosotros damos una bienvenida, muchas gracias, agradecido por todo sabemos el compromiso que tienen cada uno, y decirle que nosotros como Departamento de Salud manifestamos nuestra disposición para trabajar en conjunto y también nuestra disposición en cualquier temática que quisieran abordar en algún momento. Eso, agradecida. Eduard, te damos el pase para que puedas dar las últimas palabras para comenzar el curso. Hola, buenas, ¿se escucha? ¿Se escucha? Se escucha bien. Ya, bueno, un poco complementar lo que dijo la Melissa. Bueno, uno, ese compromiso de todo el equipo, tanto de APS como en este caso de Patrick. Con Patrick ya llevamos varios cursos de disposición a 1000, entregando varias horas de su tiempo para que la red se capacite, ¿ya? Deben felicitar públicamente a Diego y a Beatriz, los cuales han trabajado de manera literalmente 24/7 de estos últimos 100 días. De que justamente hoy día se cumple 100 días de la pandemia, la cual la APS ha sido protagonista de esto. En un momento hemos estado en un nivel de segundo plano, hemos estado siempre en un primer plano. La APS hoy día cumple un rol central y debido a un decreto, que es el decreto 420, que salió el sábado pasado, va a cumplir un rol bastante más central, ¿ya? Y que disfruten de esta capacitación, que no va a ser la única ni la última, hemos hecho ya varias, y vamos a seguir haciendo más cursos, tanto a nivel local como este que le armó el de SAM, y a nivel de servicio y a nivel de ministerio. Así que, partan nomás. Entonces, sin más preámbulo, dejamos con usted a Patrick Sepúlveda, kinesiólogo de la UCI de La Serena. Él es especialista respiratorio y especialista del DENAQUE. Nos va a hablar hoy día sobre oxigenoterapia y secuencia de intubación rápida, específicamente para personal de atención primaria. Así que, Patrick, bienvenido y gracias por tu aporte. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ya. Buenas noches a todos, agradezco la invitación de Diego para hablar de este tema que es cierto que, como bien dijeron, entre comillas, es básico, sin embargo es fundamental para nuestros pacientes, y también agradezco las palabras de Eduardo. Ambos saben que yo siempre estoy dispuesto a, dentro de lo que puedo y de mi especialidad, a entregar conocimiento a todos los profesionales, sea quien sea, porque siento que sobre todo en este contexto debemos apoyarnos, y si de alguna forma lo puedo hacer, ellos saben que cuentan conmigo. Entrando de lleno en esto, hoy me pidieron hablar de oxigenoterapia y secuencia de intubación rápida. Antes de empezar, quiero dejarle claro algunas cosas. Primero, que a esta fecha, por lo menos,
ya tenemos más experiencia aquí en la región de los pacientes con COVID-19. Lamentablemente, ya nuestras UCI están llenas de estos pacientes. Logramos un poco lo que habíamos estudiado y lo que había reportado de otros centros internacionales y también de Chile. Ya lo estamos viendo con nuestros propios ojos y manejando estos pacientes, así que igual les voy a poder hablar con un poco más desde la práctica también, cómo se comportan y sobre la temática que les voy a hablar hoy. Voy a hablar sobre la oxigenoterapia convencional. No voy a hablar de canal nasal de alto flujo ni de ventilación no invasiva, que siento que se escapa un poco de la presentación y en contexto de APS quizás nos va a servir más la oxigenoterapia convencional. Lo otro es que mi presentación se va a basar en adultos porque es la experiencia que yo tengo y donde trabajo, y voy a detenerme más en lo de secuencia de intubación rápida que en lo de oxígeno, porque creo que merece igual precisar varias cosas en el procedimiento. Sabemos que a la fecha no existe tratamiento efectivo, sin embargo, desde la oxigenoterapia hacia arriba, el soporte que nosotros le damos a este paciente para que logre salir adelante de esta enfermedad crítica es fundamental y aún así, aunque no haya tratamiento, dándole el soporte adecuado, los pacientes logran salir adelante. Entonces voy a mostrar no tan extensos los tipos de dispositivos de oxigenoterapia que los conocemos, las consideraciones en COVID. Vamos a hablar de la intubación orotraqueal, la secuencia de intubación rápida y también las recomendaciones al respecto. Sabemos, ¿cierto?, que en el COVID-19 tenemos dos tipos de fenotipo o dos estadios de una misma enfermedad, donde en una primera etapa tenemos que el paciente presenta una afectación pulmonar que no es tan extensa, donde se piensa o se teoriza que el problema tiene que ver más bien con desregulación de la circulación pulmonar y afectación más bien circulatoria a ese nivel, y que luego sí progresa y algunos pacientes llegan a este estadio parecido ya al distrés común, el distrés severo común de los pacientes, donde tenemos más afectación pulmonar de forma heterogénea. En ambos casos, los pacientes cursan con hipoxemia. En un primer caso, como cuando el paciente no tiene tanta afectación pulmonar, esta hipoxemia, entre comillas, se le ha denominado hipoxemia feliz, ya que el paciente cursa con una hipoxemia que a veces es bien intensa, pero el paciente no siente disnea. Esto es debido a que el paciente tiene una compliance pulmonar o sus pulmones se logran distender o expandir de buena manera aún, y por lo tanto logra el paciente compensar este drive ventilatorio aumentado. Esto ya no ocurre cuando el paciente disminuye su compliance, como en la imagen B, y ahí este paciente ya se le agrega disnea y aumento del trabajo ventilatorio, y ahí es donde ya tenemos que proceder a la intubación orotraqueal. Sabemos entonces que independiente de la compliance que tenga el paciente, esta enfermedad, que nos ha hecho estudiar harto a todos, ¿cierto?, tiene como característica principal la hipoxemia. Y es aquí donde entra, ¿cierto?, la oxigenoterapia con un rol fundamental. Está descrito en la evidencia que el 5% de los pacientes con COVID-19 se va a comportar de forma crítica, y en estos pacientes la mortalidad incluso se ha reportado hasta un 50%. El 15% de los pacientes va a desarrollar la enfermedad severa, y estos van a requerir oxigenoterapia, y el tratamiento de primera línea que tenemos con estos pacientes, que también nos ayuda un poco a distinguir que el paciente va a ir hacia una zona donde va a tener alto riesgo de empeorar, y por lo tanto vamos a tener que monitorizar continuamente su frecuencia respiratoria, su saturación y también parámetros hemodinámicos para ver si van a requerir, por ejemplo, el manejo avanzado de la vía aérea. Como objetivos de oxigenoterapia sabemos que estos son los tres pilares. Primero, tratar la hipoxemia para evitar la hipoxia tisular. Es por esto que nosotros vamos a revertir rápido estas desaturaciones que presenta el paciente con aire ambiental. Por otra parte, es fundamental disminuir el trabajo respiratorio. Cuando el paciente tiene hipoxemia, lo primero que hace es aumentar su volumen minuto para tratar de compensar esto, y muchas veces ahí es donde empieza a ocupar musculatura accesoria, y por lo tanto ese paciente se va, entre comillas, agotando, y vamos a llegar a una situación en donde va a requerir asistencia mecánica. Y por último, disminuir el trabajo miocárdico.
Entonces, con la oxigenoterapia nosotros logramos mejorar su intercambio gaseoso y también evitar este daño que el propio paciente se inflige debido a su enfermedad pulmonar. Sabemos que el oxígeno salva vidas, pero también sabemos que es una droga y por lo tanto tenemos que ocuparla apropiadamente, así como también el dispositivo que vamos a elegir para entregarla. Y algo que también ya sabemos hace un tiempo es que el oxígeno es un tratamiento para la hipoxemia, pero no para la disnea. Ya no ha demostrado tener ningún efecto en la sensación de disnea de los pacientes que no están hipoxémicos. Como mencioné anteriormente, el oxígeno es un fármaco y como tal es importante saber de qué forma se va a administrar este fármaco, en qué paciente yo tengo que tener en cuenta que este fármaco incluso puede ser más perjudicial, por ejemplo, los pacientes con hipoventilación alveolar crónica, y la forma en que yo lo voy a entregar va a depender de cada paciente. ¿Cómo monitorizo yo la oxigenoterapia? Tenemos que el oxímetro de pulso es la forma en la que yo lo monitorizo de más comúnmente, sobre todo, como ustedes lo pueden ver también en la atención primaria de salud. Y esta recomendación del 2018 ya nos habla que nosotros no debemos mantener saturaciones tan altas con los pacientes, ¿cierto? Sobre 97%, sino que nuestro paciente debiese encontrarse en un rango ojalá entre 92 y 96%, para así asegurarme que su entrega de oxígeno está siendo correcta. Tenemos que tener en cuenta también que la saturación arterial de oxígeno versus la que tengo a nivel de oximetría de pulso puede variar en 4%, y sobre 95% o sobre 96%, que es lo que tenemos que evitar, tener al paciente con saturaciones de 98, 99 con oxígeno adicional, resulta perjudicial porque se comporta en la parte de arriba de esta curva de disociación de la hemoglobina y por lo tanto sobre 96% puedo tener una PO2 entre 60 y 200. Por lo tanto eso, como sabemos, genera la liberación de radicales libres y por lo tanto daño a nivel pulmonar. Otra cosa importante es que la hipoxemia que tiene este paciente puede ser de diversa causa. En una primera etapa, incluso cuando el paciente tiene preservación de su parénquima pulmonar y, y es más bien la alteración que puede ser incluso por el efecto protrombótico que tiene el virus debido a espacio muerto y no muchas veces a que el paciente tenga ocupación o CHAN pulmonar. Entonces, para esto es útil calcular el gradiente alveolar arterial si es que está disponible y si no, ir, como les mencioné anteriormente, a monitorizar mi oxigenoterapia mediante la saturación y también ver la disminución que está teniendo el paciente en su trabajo ventilatorio. Sabemos también que el transporte de oxígeno depende del contenido arterial de oxígeno que tenga el paciente, y es aquí donde la oxigenoterapia tiene su rol, ya que sabemos que el contenido arterial de oxígeno depende de la hemoglobina que tenga el paciente y de la saturación y el oxígeno que está disuelto en la sangre, pero también este transporte de oxígeno que va a los diferentes órganos depende del gasto cardíaco que tenga el paciente. Por lo tanto, aquí igual cumple el rol, cierto, a nivel médico, que si un paciente está con alteración del gasto cardíaco, por sea cual sea la causa, también debemos optimizar este ítem para que nuestro transporte de oxígeno a los diferentes tejidos sea el adecuado. Y sabemos que en esta patología lo que tenemos sobre todo es alteración de la relación ventilación-perfusión y chant. La OMS recomienda que todos los pacientes con COVID severo o crítico y que tengan saturaciones de menos de 90% reciban oxigenoterapia con dosis de 3 litros en adultos, flujos moderados con mascarilla multivent de entre 6 y 10 litros y flujos altos en las pacientes que tienen mascarilla con reservorio. Esta es una recomendación de la OMS. Eh, yo sé que en varias partes se ha dicho que no se puede ocupar, por ejemplo, la mascarilla multivent. Sin embargo, va a depender de cada paciente y de la situación que se encuentre. Voy a mostrar más adelante en cada dispositivo cuánto es lo que dispersa y si debemos tener precauciones en algunos, pero sin embargo, tal como lo hace la OMS, a modo personal yo pienso que no debemos cerrarle la puerta de lleno a ningún tipo de dispositivo.
Este cuadro que yo creo que varios lo han visto, que se hizo bien popular sobre la dispersión en centímetros que generan las diferentes modalidades. Sabemos que la ventilación no invasiva eh, es de los dispositivos que mayor dispersión de aerosol genera, incluso sobrepasando el metro. Luego tenemos los nebulizadores JET, que también se recomienda no utilizar debido a que su dispersión es alta. Y luego en dispositivos de oxigenoterapia tenemos la mascarilla simple, la mascarilla Venturi, la Canon nasal o la naricera. Aquí sí colocan a la Canon nasal de alto flujo con muy poca dispersión. Sabemos que su dispersión es mayor, pero que afortunadamente colocando una mascarilla quirúrgica sobre ella podemos disminuir harto la dispersión del aerosol, y en todos los estudios está demostrado que lo que menos dispersa es la mascarilla de no reinhalación o la mascarilla con bolsa de reservorio. Sabemos que existen dos grandes tipos de oxigenoterapia, tenemos la de alto flujo y la de bajo flujo, y esta categorización va a depender de la cantidad o si logra satisfacer las demandas ventilatorias del paciente. Tenemos entonces en la línea roja el flujo que tiene el paciente, y en la línea punteada azul, según el dispositivo, cuánto aporta el flujo inspirado. Entonces tenemos que, por ejemplo, un dispositivo de bajo flujo no va a entregar, no va a sobrepasar la demanda del paciente. Sin embargo, en la de alto flujo va a sobrepasar la demanda ventilatoria del paciente. Esto no significa, y hay que dejar en claro, que es alto o baja concentración de oxígeno, sino que estamos hablando del flujo que entrega, de la velocidad en la que se está enviando la terapia. Sin embargo, yo tengo dispositivos de alto flujo que tienen baja o alta concentración de oxígeno o FiO2, y dispositivos de bajo flujo que tienen alta concentración de oxígeno. Entonces, entrando de lleno en los dispositivos, tenemos que la naricera o bigotera, que es bien utilizada, que tiene la ventaja de que es cómoda para el paciente, es un dispositivo de bajo flujo porque no cubre la necesidad ventilatoria total del paciente, y al ser de bajo flujo también no sabemos la FiO2 exacta que tiene el paciente. Esta FiO2 puede ir entre, por ejemplo, cuando tenemos una naricera 2 litros, la FiO2 puede ir entre 24 y 35%, dependiendo del volumen minuto que tenga el paciente y de su tipo de respiración. La recomendación en COVID-19, cuando un paciente llega y está desaturando, es iniciar con una naricera, la cual se recomienda que fijar con tela en la cara para que no se desplace, y también colocar sobre ella una mascarilla quirúrgica para evitar o disminuir la dispersión que pueda generar la naricera. Por ejemplo, en este artículo lo que muestran es que una naricera a 5 litros, que es lo máximo tal vez que yo pudiese colocar en un flujómetro, debido a que luego de esos litros se vuelve muy molesto el flujo frío que voy a entregar con la naricera. Por lo tanto, 5 litros yo tendría una dispersión de 42 centímetros, ¿ya? Pero esto se disminuye considerablemente al colocar yo una mascarilla quirúrgica sobre este dispositivo. Luego, otro dispositivo de bajo flujo que tengo y que está bien utilizado actualmente debido a que es un dispositivo de bajo flujo, pero que entrega una alta concentración de oxígeno. Se dice que los 15 litros de flujo en esta mascarilla de reservorio me entrega una concentración de oxígeno entre 60 y más cerca de 90%. Y también la vamos a hablar más adelante, que es muy útil cuando yo voy a preoxigenar al paciente en la secuencia de intubación rápida. La recomendación en COVID es también instalar una mascarilla quirúrgica sobre este dispositivo. Sin embargo, de todos los dispositivos que tenemos para nuestros pacientes, la mascarilla de reservorio es la que dispersa menos aerosol, del orden de menos de 10 centímetros. ¿Ya? Así que es bastante, entre comillas, segura al nosotros, por ejemplo, acercarnos a este paciente, de tener este dispositivo sobre su cara. Algo importante es que debe tener estas dos válvulas de no reinhalación, ya que eso me permite que el aire sea exhalado y así mantener una concentración de oxígeno alta, que es lo que requiere este paciente que está en hipoxemia. Luego tengo los dispositivos de alto flujo, donde el más utilizado
es la mascarilla Multivent o Multiventuri, que tiene este sistema Bernoulli con el que logramos aumentar el flujo que se está entregando. Tenemos que nos entrega, como es un dispositivo de alto flujo, cubre la necesidad ventilatoria total del paciente y su FIO2 es exacta entre 24 y 50%, ¿ya? Yo lo voy, a medida que voy aumentando el flujo, voy aumentando la FIO2 y tengo que ir cambiando, ¿cierto?, en la mascarilla el tipo de apertura que voy a entregar para así ir regulando la FIO2 y el flujo. La recomendación entonces también es colocar una mascarilla quirúrgica sobre el dispositivo, sobre todo preocuparnos de que cubra estos orificios laterales y de alguna forma también hay artículos que han mostrado que la dispersión máxima que puedo generar con una mascarilla multivent, dependiendo de si tiene patología pulmonar o no, es entre 33 centímetros y 40, según este estudio, en un pulmón normal. Por lo tanto, al ser un dispositivo de alto flujo, yo no creo que sea adecuado cerrar la puerta a no utilizarlo, ya que la dispersión que voy a entregar no es mayor a otros dispositivos, y colocando una mascarilla quirúrgica sobre, yo me aseguro de no tener una dispersión mayor, y tiene la ventaja frente a otros dispositivos que entrega un flujo mayor, y muchas veces lo que requiere este paciente es también ese aporte de flujo para disminuir su trabajo ventilatorio. Por lo tanto, de lo que hemos hablado entonces, que yo puedo tener una progresión en la oxigenoterapia dependiendo si mi paciente va empeorando o afectándose más a nivel pulmonar, donde cierto, yo podría partir por una naricera. Si el paciente ya requiere mucho más FIO2 o su hipoxemia es intensa, voy a pasar de inmediato a la mascarilla de no reinhalación con 15 litros para entregar una alta concentración de oxígeno. En algunos lugares también se está pregonando, cuando ya la hipoxemia es intensa y no tengo carnura nasal de alto flujo, por ejemplo, utilizar una naricera bajo la mascarilla de reservorio y sobre esto colocar la mascarilla quirúrgica. Y si no, también podría utilizar la mascarilla Venturi, de tenerla disponible en el centro. Si nuestro paciente ya aumentó los requerimientos de oxígeno, llegamos a una mascarilla de reservorio y también el paciente tiene un aumento del trabajo ventilatorio, yo podría considerar la intubación orotraqueal. Entonces, ¿cuándo yo la considero? Según las recomendaciones a nivel nacional y también internacional, ya no se está pregonando mucho la intubación precoz, debido a que sabemos que estos pacientes logran tolerar esta hipoxemia, e incluso la mayoría pueden incluso no ser intubados a pesar de tener una hipoxemia marcada. Y lo que yo tengo que fijarme es en el aumento del trabajo respiratorio, y esto tiene que ser decidor al momento de intubar o no a un paciente. Incluso la taquipnea por sí sola no es un criterio para yo intubar, sino que tengo que ver el aumento del trabajo respiratorio, y si ya mi paciente tiene una hipoxemia, una saturación de menos de 90%, pese a una alta concentración de oxígeno por un tiempo ya mayor al que yo pudiese tenerlo mientras lo estoy evaluando. Entonces, como les contaba, la taquipnea aislada rara vez es indicación para la intubación. Sin embargo, se utiliza muchas veces un paciente con una frecuencia de 34, o quizá incluso en tiempo anterior a esta pandemia era indicador de intubar, pero sabemos que esto es una respuesta fisiológica a la inflamación pulmonar y no tenemos que utilizarla por sí sola, sino que parte de la valoración que voy a hacer del aumento del trabajo respiratorio. Aquí yo la puedo realizar, por ejemplo, mirando el uso de musculatura accesoria del paciente, sobre todo si ya el paciente empieza a utilizar, por ejemplo, esternocleidomastoideo como un músculo accesorio que ya se empieza a reclutar de forma muy tardía, cuando en el momento de que el paciente empieza a aumentar su drive ventilatorio, yo ya tendría que pensar en que ese paciente va en fase de agotamiento y probablemente requiera intubación y asistencia mecánica. Es por esto que se ha, por ejemplo, diseñado este score, que por ahora no tiene una validación propiamente tal, pero sí ha sido útil. De hecho, se está ocupando, por ejemplo, en el Hospital Clínico de la Chile o en la Clínica Indisa, ya que tiene la salvedad que
yo tengo parámetros como la frecuencia respiratoria, el uso de musculatura accesoria, la amplitud de la respiración y el estado general del paciente. Por lo tanto, yo en esta tabla no tengo saturación, no tengo FiO2, no tengo PAFI, sino que no tengo SAFI, que también es bien utilizada en APS, sino que tengo solo parámetros que tienen que ver con el trabajo ventilatorio. Si el paciente está polipneico, se le asigna un puntaje mayor, pero también tengo que evaluar si esa taquipnea o esa polipnea está acompañada de retracción o de uso de musculatura accesoria. Eso me va a ir diciendo si el paciente está aumentando su trabajo ventilatorio o no. Y es por esto, porque el paciente COVID-19 es oligosintomático muchas veces en una primera instancia, por lo que les contaba, como la afectación pulmonar en algunos pacientes no es tanta, sino que predomina la hipoxemia, el paciente logra, si el paciente requiere, por ejemplo, 800 ml, el paciente logra hacer un esfuerzo e introducir 800 ml. Sin embargo, cuando empieza a disminuir la compliance, el pulmón se empieza a inflamar o tengo más ocupación, ahí es donde el paciente no va a lograr satisfacer las necesidades ventilatorias y es donde va a empezar a tener disnea y aumento del trabajo ventilatorio. Y aparece esto, que también se ha hablado harto en harto reporte, que es el daño que se inflige el propio paciente debido a que tiene alteración en la mecánica y en el intercambio gaseoso, tenemos un aumento del drive respiratorio y aquí tenemos que hablar a nuestro paciente que si llega y nuestro paciente está solo hipoxémico, tiene una frecuencia respiratoria de 25, yo le aporto oxígeno, ese paciente pueda que eso sea lo que necesite y no progrese, pero hay otros pacientes que indistintamente de lo que hagamos puede seguir empeorando y empieza a reclutar musculatura accesoria. Ahí tenemos que estar atentos en el trabajo ventilatorio, por ejemplo, el score que les mostré anteriormente, y evitar que este paciente se inflija daño, porque está demostrado que los pacientes que empiezan a hacer mucho el aumento de esta presión esofágica o de la presión pleural muy negativa que tienen que hacer para poder introducir aire a sus pulmones, va dañando y inflamando el pulmón y por lo tanto ahí tengo un peor pronóstico. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene criterios de intubación, yo podría, por una parte, hacer VNI, CPAP es lo que se recomienda, no vamos a hablar de eso ni nos vamos a meter en eso porque también escapa un poco de las posibilidades que puedo tener en APS. Podría intentar el canon nasal de alto flujo e intentar pronovigil, ya que algo que ha estado harto dando vuelta en el último tiempo porque ha tenido gran utilidad, incluso sin canon nasal de alto flujo. Y luego tendré ya de lleno la intubación orotraqueal. Voy a detenerme solo un poco en pronovigil porque creo que no es malo dar una pincelada de esto. El pronovigil, sabemos que el prono, o nosotros que trabajamos en la UCI lo ocupamos hace ya harto tiempo, ya que el dar vuelta al paciente nos permite por varios mecanismos mejorar la hipoxemia de los pacientes, disminuir esta hipoxemia, ya que sacamos el peso del corazón. Se sabe que el corazón comprime gran parte del lóbulo inferior izquierdo, sobre todo los pacientes que tienen este índice cardiotorácico aumentado en la radiografía de tórax. Le quito peso al pulmón y por lo tanto permito mejorar la zona de intercambio. Por otra parte, sabemos que por un tema de cantidad de tejido pulmonar, en las bases pulmonares tenemos mayor perfusión. Cuando yo doy vuelta a un paciente a la posición prono, tengo que la perfusión se mantiene en estas zonas, pero ahora con una mejor reclutabilidad, con alvéolos más abiertos, por lo tanto mejoro la relación ventilación-perfusión y también logro proteger este pulmón haciendo más homogénea la ventilación. Entonces hay hartas bases fisiológicas que apoyan que la posición prono y por esta razón mejora la oxemia del paciente, la oxigenación. Sin embargo, esto de la pandemia hizo que empezara a aparecer esta estrategia de hacerlo, pero con el paciente despierto, no intubado ni sedado. Este es un artículo, por ejemplo, de Critical Care, donde muestran a esta paciente que está un poco en Trendelenburg invertido y está en decúbito prono con un sistema de carónida nasal de alto flujo. Y lo importante aquí es evaluar de nuevo el trabajo ventilatorio. Por ejemplo, esta es una tabla que nosotros creamos, que es el borrador de la guía que nosotros tenemos de Pronovigil. Hemos tenido incluso pacientes que no han llegado a la UCI para intubación y hemos hecho Pronovigil y no lo hemos intubado, se han ido a sala luego el par de días, continúan ahí con algunos periodos
y han egresado a su hogar sin requerir la intubación. Entonces, sobre todo, creo que en APS esta estrategia tiene que ser utilizada evaluando estas cosas: la frecuencia respiratoria, el uso de musculatura accesoria y el patrón respiratorio. También creamos este flujograma en donde tenemos la indicación del paciente. Si el paciente vigila, es cooperador, esto es súper importante. Puede cambiar de forma autónoma a la posición prono o regresar a la posición supino si lo requiere, y no tiene criterios de exclusión, como por ejemplo que el paciente esté al borde del paro respiratorio y necesite intubarse de inmediato, que no esté inestable hemodinámicamente, que no tenga una lesión torácica. Realizamos esta estrategia de pronovigilia y la controlamos en 1 hora. Vemos si mejoró clínicamente, o sea, si yo tenía un paciente que tenía un uso de musculatura accesoria moderado, tiene una frecuencia respiratoria moderada, por ejemplo, y tenía un patrón, no sé, una amplitud aumentada del patrón respiratorio, y luego de 1 hora eso disminuyó, claramente el pronovigil está haciendo efecto beneficioso en este paciente y lo tengo que mantener. Algo importante, las 2 grandes limitaciones del pronovigil son: uno, que no es muy conocida por el equipo de salud, y hay a veces un poco de reticencia de este paciente ponerlo en prono porque le pueda pasar algo, porque está en una posición incómoda incluso para las vías venosas. Sin embargo, si es una estrategia que logra disminuir la cantidad de intubaciones que tiene el paciente, hay que hacerla conocida y también mostrar que funciona. Y la segunda limitación, el confort del paciente, ya que hay pacientes que se sienten muy incómodos en esa posición, y aquí yo puedo hacer uso de cojines, de almohadas, y lo importante es explicar al paciente que esto le va a servir y que él se coloque espontáneamente en la posición que le parezca más cómoda. Por el contrario, si el paciente tiene deterioro clínico, tiene aumento de trabajo ventilatorio, disminución de la PAFI o la SAFI, ya tenemos que considerar, por ejemplo, la intubación orotraqueal. Luego, entonces, entrando en la intubación orotraqueal, tenemos, ¿cierto?, en esta imagen, por ejemplo, donde se está ocupando un videolaringoscopio, donde están con todos los elementos de protección adecuados, realizando la intubación a este paciente. Y lo que se recomienda es la secuencia de intubación rápida. ¿Y por qué se recomienda la secuencia de intubación rápida? Sabemos, y está descrito en harta guía, por ejemplo, en este consenso que es de la Sociedad Australiana, que hay procedimientos que son generadores de aerosoles y otros que son que pueden generar también o que son incentivadores de la generación de aerosol, y dentro de esto entra el procedimiento de la intubación. ¿Y por qué de la secuencia de intubación rápida? Porque la secuencia de intubación rápida consta de la preoxigenación del paciente sin la bolsa máscara, sin el ambú, y luego se administra un inductor y un relajante neuromuscular para evitar la tos del paciente y también que el paciente no pueda tener un episodio de vómito durante el procedimiento. Y por eso se recomienda en el contexto COVID, porque yo no quiero que el paciente tosa. Está demostrado que la tos genera esta dispersión de gotas que incluso pueden ir más allá de los 2 metros, y por lo tanto yo no quiero que el paciente tosa, y al realizar la secuencia de intubación rápida y administrar el relajante neuromuscular, yo logro eliminar la tos del paciente. Por ejemplo, este es un estudio in vitro donde se evaluó la dispersión que había o qué pasaba en el operador y en el ambiente cuando se realizaba una intubación orotraqueal con luz ultravioleta y tiñendo en este caso la saliva, y se simulaba la tos del usuario, del paciente, y como podemos ver en la imagen, fíjense cómo el paciente al toser se genera incluso un efecto de mayor dispersión si al momento de intentar introducir el tubo endotraqueal por en medio del tubo, y a pesar de que este operador tenía un protector facial, fíjense que también se demostró por esta luz ultravioleta que parte de las gotas caían incluso al cuello del paciente. Por eso es importancia protegerse estas zonas también. Luego, yo con la secuencia de intubación rápida evito la ventilación bolsa máscara. Nosotros comúnmente en la UCI,
cuando el paciente llega en insuficiencia respiratoria y está tan hipoxémico, realizamos esta ventilación con bolsa máscara para preoxigenar bien al paciente, aumentar su saturación y luego que venga el procedimiento de la intubación que generalmente se hace en apnea del paciente, pero aquí no queremos usar esta bolsa máscara porque también está demostrado que es de las cosas que generan dispersión del aerosol. Como pueden ver en esta imagen, en este estudio también queda in vitro, fíjense cómo se dispersa el aerosol en el ambiente al ambucear a este paciente. Así que si es necesario realizarlo, porque hay pacientes que vamos a tener que realizarlo, porque por ejemplo en un primer intento o segundo intento no se logró intubar correctamente en vía aérea y el tubo se fue a esófago, por ejemplo, y el paciente saturó, voy a tener que realizar la ventilación con bolsa máscara y por eso se recomienda instalar un filtro HMF, un filtro antiviral y antibacteriano, y fíjense cómo disminuye la dispersión del aerosol. Y lo otro importante es hacer un buen sellado de la máscara, se recomienda que sea con 2 operadores y no se recomienda la típica maniobra CIE en la máscara del ambú, sino que esta maniobra en B y E para lograr un mejor selle de la máscara sobre la cara del paciente. Lo otro importante es que si se va a bucear, no comprimir con tanto ímpetu la bolsa, sino que hacer una amplitud más bien leve y aumentar la frecuencia respiratoria para poder compensar un poco el volumen minuto del paciente. Entonces, aquí tenemos nuestra secuencia de intubación rápida, donde lo primero, y es fundamental, creo yo, es la preparación, preparar todas las cosas, preparar el ambiente en el que lo voy a realizar, conversar los roles de cada uno de los funcionarios que van a participar. Luego tengo la preoxigenación, que se hace con una mascarilla de reservorio con el paciente lo más sentado posible. Esto dura 5 minutos. Luego tengo la premedicación, que aquí generalmente se ocupa un opiáceo, eso dura alrededor de 3 minutos. Luego viene la inducción, donde se administra un inductor para generar, ¿cierto?, en este paciente y un relajante neuromuscular para generar la apnea del paciente, que el paciente no tosa y también que el paciente logre ser anestesiado en este caso y realizar la intubación propiamente tal y luego los cuidados por intubación. Entonces vamos a revisar cada uno de estos pasos. Lo primero es la preparación. Aquí yo tengo que ver en qué lugar se va a realizar la intubación, explicitar los roles con el equipo que va a participar en esto, tiene que explicitar qué rol va a tener cada uno, tener claro, porque por una parte los EPP no permiten una comunicación tan efectiva en el momento de estar dentro, y por otra parte porque esto tiene que ser lo más prolijo posible. Lo otro es revisar los dispositivos que voy a utilizar, y muy importante evaluar que el paciente no, la vía aérea del paciente para prever que puede ser una intubación difícil. Y en rojo lo puse los fundamentales, los EPP. Si nosotros no nos protegemos bien, nos vamos a enfermar a más gente y nosotros somos cierto, fundamentales dentro de esta pandemia y por lo tanto debemos protegernos con todo lo correspondiente porque les mostré anteriormente que es un procedimiento que es proclive a la generación de aerosol. Entonces, secuencia de intubación rápida, sabemos que es para evitar el reflejo de oxígeno, evitar la broncoaspiración y evitar tener que ambucear al paciente y dispersar más el aerosol. Entonces, hablando del ambiente, en este mismo estudio que les mostré antes con la luz ultravioleta, se veía que saltaban gotas al piso. No olvidar que el virus tiene permanencia, incluso se ha mostrado en estudios que hasta incluso 9 días en objetos inanimados, por lo tanto se debe hacerse aseo post el procedimiento. Idealmente una sala con presión negativa, pero incluso a nivel mundial estas salas son muy escasas, así que se recomienda ojalá una sala o un lugar cerrado. Revisar las conexiones del oxígeno. Aquí siempre hay que pensar que las cosas van a fallar. Yo creo que es bueno pensar y revisar todo, no dar nada por sentado, es que ayer estaba bien, sino que en el momento ir a revisar todo, que la conexión de oxígeno esté funcionando, si van a ocupar, no sé, un tubo de oxígeno, revisar que esté con la presión adecuada, si van a ocupar la red central, revisar que el flujómetro esté funcionando, revisar la aspiración, si van a ocupar una bomba de aspiración,
fijarse que esté bien conectada, porque no vamos a tener tiempo en el momento de ir a hacer el procedimiento de hacer estas cosas. Y luego la camilla en la que va a estar el paciente, que suba adecuadamente, porque son cosas que pasan. Yo creo que los que han estado en este procedimiento les ha pasado que son situaciones que ojalá estén resueltas antes y no en el momento que voy a realizar el procedimiento. Luego hay que descontaminar 20 minutos luego de realizar el procedimiento en la sala en la que está el paciente, ya que se dice que después de 20 minutos de haber hecho el procedimiento y ya se dispersó la aerosol eh, no sé, que pudo haberse hecho durante ese momento, dice que después de 20 minutos, menos del 1% del aerosol está en ese tiempo, pero no olvidar que, como les mencioné, también queda el virus sobre el objeto inanimado, sobre el piso, sobre quizá los elementos que estén en el lugar donde se va a realizar la intubación, contar con dispositivos para el desecho de las cosas y importante que la EPP dificulta la comunicación efectiva. Muchas veces es necesario tener una pizarra quizás para escribir por si falta algo, por si se necesita algo, porque la verdad es que se hace complicado la comunicación en ese momento. Este es el monitoreo básico y estándar que recomienda la Sociedad Americana de Anestesiología, ¿cierto? Tener un control de la FiO2, tener un oxímetro de pulso, eh, muchas veces desactivar la alarma que puedan distraer un poco en el procedimiento en sí. Ojalá tener una capnografía para verificar la posición del tubo endotraqueal correcto, un electrocardiograma, un manguito de presión y un control de temperatura, y siempre tener a este paciente que va a estar en esta secuencia de intubación rápida con una mascarilla quirúrgica sobre. Importante también contener las manos. Sabemos que este paciente que está en urgencia, está en un SAR, está en un SAPU, tosió en el camino, puede haber incluso ocupado su mano para en el momento que estornudó o tosió, y por lo tanto ahí tenemos también que tener cuidado con las manos del paciente, algo que a veces pasamos un poco de alto, limpiarle las manos al paciente y evitar que pueda llevarse también las manos a la cara mientras se va a realizar el procedimiento. Entonces, otra cosa importante de la preparación es distribuir bien los roles. Este es un esquema también del manejo de la vía aérea en COVID-19 en los pacientes en la guía australiana, pero creo que es útil para saber esto. O sea, yo tengo que saber con qué personas voy a contar y tengo que tener los roles claros. El médico va a ser el operador principal, el que va a intentar la intubación o la va a realizar. Luego tenemos el kinesiólogo, que quizás se va a encargar de asistir al médico en el posicionamiento del paciente, en pasarle el tubo endotraqueal para que él logre instalarlo. El enfermero o la enfermera se va a encargar de administrar las drogas para realizar esta inducción y el relajo neuromuscular del paciente. El TEN, siento que va a apoyar. Se recomienda que haya la mínima cantidad de personas, ojalá no estén, no sé si el equipo se conforma por 5 o 6 personas, la idea es que no estén los 6 adentro, sino que ojalá hayan 3 personas con el rol asignado cada uno y otra persona que se encargue de pasar las cosas o pedir las cosas que sean necesarias, porque tampoco está recomendado meter todas las cosas a esta zona donde se va a intubar el paciente, porque todo se va a contaminar por la dispersión del aerosol. Esto es fundamental también, prever una vía difícil, ¿ya? Hay hartos parámetros que pueden indicar que esa intubación no va a ser tan fácil. El paciente que tiene una distancia tiromentoniana menos de 6 centímetros, que no tiene una buena apertura bucal, la escala de Malampati, que la voy a mostrar en una slide más adelante, me sirve para saber que la laringoscopía no va a ser sencilla. Los pacientes que tienen una movilidad cervical disminuida, que tengan antecedentes, es difícil que un paciente diga, fue difícil intubarme, pero quizá que tenga antecedentes de SAOS, también está bien, los pacientes obesos está bien correlacionado con vida difícil, los pacientes que tengan SAOS, los pacientes que cursen con laringitis a repetición, uno podría imaginar que el tejido, en esa zona el tejido blando es fácil de inflamarse y por lo tanto me puede dificultar la intubación del paciente. Los pacientes que tienen la lengua grande o los pacientes que tienen retrognatia son pacientes que hay que estar al tanto, y el equipo, y esto hay que explicitarlo, es decir, miren, tiene estas evaluaciones, lo más probable es que este paciente sea difícil intubar, vamos a ponerle quizá más énfasis en posicionar bien la cabeza del paciente, en tener el plan B siempre
descrito. Si no se puede intubar, se va a instalar, por ejemplo, un dispositivo supraglótico que va a hacer la máscara laringea, quién lo va a hacer, todo tiene que estar, ojalá, bien planificado, y aquí no hay, no hay momento, primero, de innovar, de hacer cosas que no se manejan, ni tampoco es momento de improvisar. Entonces está esta sigla LEMON, que se ocupa harto en este hospitalario, que es del acrónimo L de look, de mirar al paciente, de ver que uno pueda tener una herida cerca de esa zona, por ejemplo, o por ejemplo, este paciente es cosa de mirarlo para saber que quizás va a ser una vía difícil. Luego, evaluar el 332, el Malampati, ver si tiene obstrucción de vía aérea o si es obeso, y ver la movilidad del cuello. Entonces, el 332 es esto, que si el paciente no se pueden poner 3 dedos entre ambos incisivos, quiere decir que no tiene una apertura bucal adecuada. Luego, la distancia entre el tiroide y la base tiene que ser de, ojalá, más de 2 dedos, y luego 3 dedos entre el yoide y el piso de la mandíbula. También es predictor de que el paciente, si tiene menos de eso, va a tener una viera difícil. Luego está Malampati, que yo le pido al paciente sentado, ojalá avisarle que le va a sacar un poco la mascarilla quirúrgica, que no tosa, que abra la boca y que saque la lengua. Y yo tengo esta visión, ¿cierto? Donde si yo veo la úvula, los pilares, el paladar blando, el paladar duro, este paciente tiene un Malampati 1, que es un paciente que probablemente no sea difícil de intubar, pero si ya voy avanzando y llego a un 4 donde solo veo el paladar duro, es un paciente que claramente va a costar intubar, la lengua aparte es grande, la apertura bucal se ve que es menor, y lo más probable es que cueste. Se dice que el lemon, si hay 3, 3 o más de esto está alterado, el paciente va a tener una vía aérea difícil. Luego estamos todavía en la fase de preparación, esta parte quizás es la más extensa, el proceso propiamente tal de intubación no va a durar más allá de 10 minutos si sale todo como corresponde, pero esta parte hay que darse el tiempo, no hay que apresurarse, hay que ojalá tener lista de checklist de que todo está en orden. El ingresar con un carro, con una bandeja con los dispositivos, tener el laringoscopio probado, ojalá 2 tubos o 3 tubos con medio número mayor, medio número menor, por si, no sé, se previó que el paciente era una mujer y un tubo 7.5 estaba bien, pero al hacer la laringoscopía la paciente tenía una viera pequeña y por lo tanto hay que disminuir el calibre del tubo, el estilete o conductor para darle rigidez a veces al tubo, que nosotros estamos tratando de no ocupar para poder pinzar el tubo. Les voy a mostrar más adelante que lo pinzamos por en el caso de que el paciente justo tosa, como les conté anteriormente, el tubo resulta un poco como un embudo que permite que se dispare con mayor lejanía del aerosol. Tener una máscara laringea dentro de los dispositivos que voy a utilizar si es que el paciente no logra ser intubado, la cánula orofaringea o la cánula mayo por si lamentablemente tengo que ambucear al paciente con el filtro, como les mencioné anteriormente, sonda de aspiración, Jankauer, el buggy, que no sé si estará tan disponible en algunos lugares, pero que también podría ser una estrategia para una viera difícil, la pinza Kelly o Nefro para ocluir el tubo, para pinzarlo, y el AMBU con el filtro HMF. Entonces, por ejemplo, estas son cosas que nosotros hacemos cuando estamos preparando los dispositivos. Como les contaba, revisamos el CAF del paciente y lo pinzamos con una pinza Nefro, puede ser una pinza Kelly con gasa también, y así se le entrega al operador o al médico que va a intubar, y así evitamos que si el paciente, no sé, se esperó muy poco tiempo y no estaba todavía con el relajo neuromuscular actuando de forma correcta, si el paciente tose no va a dispersar el aerosol por el tubo. Le colocamos al mango del laringo debido a que no se puede esterilizar ni mojar porque tiene pila, ¿cierto? Le colocamos este plástico para protegerlo. El ambú le colocamos válvula de PIP y también instalamos el filtro HMF porque le mostré que esto logra disminuir de forma consistente el aerosol. Revisar que estas son cosas que fallan y yo les digo por experiencia propia que son cosas que hay que revisar y estar al tanto de que no sirve, ayer estaba bien, sino que hay que revisarlo en el momento, que la luz del laringoscopio funcione de forma adecuada, revisar el CAF, esto es súper importante porque sabemos que hay con el roce, cuando se almacenan estos dispositivos puede romperse el CAF y al momento de instalarlo el CAF está disfuncional y esto es fundamental para sellar la vía aérea y que el paciente no disperse el aerosol.
Otra parte importante en la preparación es los EPP. Yo tengo que colocarme los EPP correspondientes. Es un procedimiento que es generador de aerosol, por lo tanto tengo que colocar gorro, antiparra, el protector facial, la mascarilla N95, un delantal que sea de cuerpo entero, guantes, cubre calzado si es que existe disponible y ojalá tener la mayor parte del cuello protegida. Esto es importante que hacerse este doble check, pedirle a un compañero, asegurarse que están con todos los elementos de protección adecuados para realizar el procedimiento. Aquí hay que darse el tiempo, esto es fundamental, protegerse adecuadamente para poder realizar el procedimiento de forma segura. Entonces, ya pasé la fase de preparación y ahora viene la preoxigenación. Entonces, aquí yo no ambuceo al paciente, yo no le coloco una naricera, no le coloco una mascarilla de Venturi, sino que lo indicado es una mascarilla de no reinhalación o una mascarilla de reservorio 15 litros, la que va a estar, por 5 minutos. Aquí lo que yo quiero es preoxigenar al paciente lo que más pueda, lo tengo bien sentado a 45 grados, preoxigenarlo para tener una reserva, ya que el paciente va a caer en apnea cuando yo le coloque el relajo neuromuscular y tener el mayor tiempo posible para que el operador pueda hacer la laringoscopía e introducir el tubo. Muchas veces este tiempo está reducido porque no logro, por ejemplo, una saturación sobre 90 a pesar de tener la mascarilla de reservorio, y en esos pacientes incluso se recomienda poner una naricera 5 litros bajo la máscara. Sobre esto, recordar que siempre tiene que ir la mascarilla quirúrgica, para poder aumentar la FiO2 del paciente o darle un poquito más de flujo y así que el paciente logre tener mejores saturaciones. Luego de que yo lo preoxigeno 5 minutos, viene la premedicación que a depender de la disponibilidad que haya en su centro, y que la mayoría de los lugares se ocupa el fentanil como opiáceo, puede ser algún símil. También está descrito en la secuencia de intubación rápida original, atropina, si es que el paciente estuviese bradicárdico, tenerla preparada, y lidocaína, por ejemplo, en los pacientes neurocríticos que pueden tener aumento de la PIC, pero aquí lo importante es tener en cuenta es que hay que revisar los fármacos que se encuentren disponibles y verificar sus contraindicaciones. Luego de eso viene la inducción, y aquí en la inducción se ocupa cierto un hipnótico, que por lo que estuve revisando en la guía que tienen ustedes de secuencia de intubación rápida, podría ser el midazolam, que es lo que también más utilizamos, que había un poco de reticencia un poquito por el midazolam debido a que genera depresión respiratoria, pero aquí lo que yo quiero en este paciente es, de hecho, deprimirlo respiratoriamente, que el paciente no ventile, que el paciente no tosa para poder hacer el procedimiento de forma segura. La dosis que se indica entre 0,1 y 0,3 va a depender también del paciente. Algo súper importante es que también hay que considerar la adrenergia del paciente. Estos pacientes, si es un paciente que está respirando a 40 por minuto, está con uso de musculatura accesoria a 3 cruces y lleva así harto tiempo, lo más probable es que cuando le pasen el hipnótico y el bloqueo, este paciente va a cortar su adrenergia y por lo tanto se va a deprimir hemodinámicamente. Por lo tanto, también está descrito en la maniobra evaluar la volemia, la hemodinamia del paciente y estar reanimarlo al paciente, pasarle un bolo de suero, por ejemplo, previo al procedimiento para evitar y tener preparada también drogas, por ejemplo, noradrenalina, por si el paciente al disminuirle la adrenergia cayera en una hipotensión. Y luego se le pasa el bloqueo neuromuscular, que lo que yo quiero hacer con el bloqueante es cortar todo su trabajo muscular y que el paciente no tosa. Lo que revisé también que ustedes tienen disponible es el rocuronio, que la dosis es 1,2. La dosis comúnmente es 1. Ahora se está aumentando un poquitito la sugerencia, la recomendación de la dosis, porque yo quiero que el paciente se relaje. No quiero que el paciente se mueva, que el paciente tosa, por lo tanto, que se relaje. El rocuronio se prefiere más la succinilcolina en estos casos porque actúa antes, pero no es tanta la diferencia. Aquí tengo que esperar 90 segundos una vez que se administra, pero la gracia que tiene el rocuronio, y por eso se está utilizando más, es que dura más tiempo. Tiene una vida media de 40 minutos versus la succinilcolina que tiene alrededor de 3 o 4 minutos. Por lo tanto, se está prefiriendo el rocuronio porque así el paciente queda relajado un poco más de tiempo y eso me ayuda para que el paciente no rechace el tubo ni tampoco tosa. Luego de que se le pasa la inducción y se espera, por ejemplo, unos 90 segundos si se le pasó rocuronio, se realiza la intubación y aquí es importante que la tiene que realizar el operador con mayor expertise.
Sabemos que es importante los ejes de la vía aérea para que la intubación se facilite, el eje oral, el eje laringio y el eje bucal. Y si lo más común que se utilice, ¿cierto?, es el laringoscopio con la hoja Macintosh o la hoja curva, que va a visualizar la epiglotis y ahí luego levantar para exponer las cuerdas vocales. Entonces tenemos que el laringo se introduce por la comisura izquierda del paciente, se desplaza la lengua, luego se ubica la epiglotis, se coloca el extremo de la hoja en la vallécula y se levanta para exponer las cuerdas vocales. Y una vez que el operador ve las cuerdas vocales, el tubo debe, ojalá, ser visto que pasa las cuerdas, porque esa es la máxima comprobación de que el tubo está en su lugar. Muchas veces el operador no logra ver las cuerdas y por lo tanto no hay seguridad de que el tubo haya entrado a vía aérea o a esófago. Entonces, como vemos aquí también, se introduce el tubo endotraqueal. En este caso tenía un conductor que se saca, que le da rigidez al tubo, se saca el conductor, se infla el CAF y luego, en este caso, por ejemplo, están comprobando con AMBU. Recuerden que el AMBU tiene que tener un filtro HMF, pero es importante no comprimir tanto las busis que no tienen ventilador, no van a poder conectar el paciente a un ventilador. La amplitud, recordemos que tiene que ser mínima y echar mano a la frecuencia respiratoria. ¿Qué pasa si el paciente se prevé una vida difícil? Yo podría utilizar un buggy, que es este dispositivo que es como un conductor, o es como una varilla de plástico que es bien larga, que tiene una angulación en su extremo, que esto sirve cuando el operador no logra ver las cuerdas vocales, mete el buggy y con una maniobra parecida al Sendinger, ¿cierto? O lo ocupa como guía y el tubo pasa por el buggy queda dentro del tubo endotraqueal, luego se saca el buggy y el tubo queda inserto. Y si ya hubo un primer fracaso del paciente, hubo que ambucear, el operador intentó nuevamente, o se cambió de operador a otro operador que estaba aquí también con expertía en el área y no pudo, y se prevía que el paciente tenía una vida difícil, hay que considerar el dispositivo supraglótico, que lo más común es la máscara laringea, que ha aumentado su uso, que tiene la gracia que tiene una curva de aprendizaje muy baja. Basta con colocar una vez una máscara laringea o la primera vez que el operador intente colocarla, lo va a hacer bien. Entonces me ayuda a tener una vía aérea provisoria para el paciente, por ejemplo, para poder ser trasladado, le coloco, si lo quiero embucear, lo puedo embucear, se le coloca el filtro HME y se coloca de esta forma. Esto probablemente van a tener ustedes un paso práctico de esto, se toma como si fuese un lápiz en la máscara laringea y se introduce hasta sentir un tope y luego se infla esta zona que va alrededor, que va a sellar, a aislar el esófago de la vía aérea y por ahí se oxigena al paciente. Post intubación, entonces, hay que inflar este CAF para sellar la vía aérea. Ojalá, o lo que se recomienda es tener capnógrafo. Ahora, yo sé que en muchas partes no existe la disponibilidad, incluso intrahospitalariamente. A veces cuando uno está con todos los EPP correspondientes no se puede ocultar, hay que hacer mano a otras cosas, como por ejemplo ver si el tubo se empaña, que esto me podría indicar que está en vía aérea, de la mejoría de los parámetros vitales, y luego de esto asegurar el tubo con tela y con cinta, y si no se dispone de un ventilador mecánico para cerrar la vía aérea del paciente con un circuito cerrado, y se va a embucear o se va a ventilar con bolsa máscara, siempre con el filtro HMF, y si se dispone a instalar un circuito de aspiración cerrado, porque sabemos que la aspiración de secreciones mediante técnica abierta dispersa también o es un procedimiento descrito como generador de aerosol. Luego, los insumos posteriores al procedimiento hay que tener en la zona que yo dispuse para el elemento sucio, echarlo en esa zona y sellar todo el equipo usado en la vía respiratoria en una bolsa de plástico con doble cierre. Entonces, en resumen, sabemos que este virus se dispersa con facilidad, que queda en la zona inanimada, tanto si yo voy a realizar oxigenoterapia con un paciente, como la secuencia de intubación rápida, tengo que tener todo mi EPP correspondiente, y esto es lo principal. Sobre todo al retiro, que es el momento donde puede haber incluso mayor
probabilidad de contaminarse, hacer un buen retiro, la EPP correspondiente y una buena higiene de manos, utilizar los filtros HMF si es que voy a embucear al paciente, que ojalá no se realice, pero si se va a realizar hay que hacerlo con los filtros HMF porque vimos que logra disminuir la dispersión del aerosol. Tenemos que tratar de evitar el ambú, como les decía, pero si es necesario hay que hacerlo con las precauciones adecuadas y estar preparado para todo antes de realizar el procedimiento, y eso es labor de los equipos de trabajo, tener asignados los roles, verificar con qué fármacos cuentan, con qué dispositivos, y tener un plan A, un plan B y un plan C. Esta, por ejemplo, es la guía que tiene la Universidad Católica, donde ellos ponen los roles que tiene cada uno, cómo van a preparar al paciente, también evalúan si va a tener vida difícil, y si va a tener vida difícil, por ejemplo, ellos llaman al anestesista si es que tienen. Lo que les contaba, es importante la hemodinamia del paciente previa, pasarle fluido, tener a mano vasopresores inotrópicos, las drogas que van a utilizar y cómo van a preparar las cosas. Luego tienen su plan A, su plan B y su plan C, y posintubación inflar el CAF, no soltar el tubo, ellos no piden radiografía. Por lo tanto, esto queda un poco a la protocolización que va a tener cada centro. Y luego, por ejemplo, esta es la guía que tenemos nosotros en el Hospital de La Serena, que habla de la EPP, también de los roles de cada uno, las cosas que debemos ingresar a la unidad, la posición del paciente, si se va a bucear, tener el filtro, esto hay que tenerlo armado ya, no armarlo en el momento, lo que nosotros ocupamos, y el plan A, el plan B y el plan C, aparte de los predictores de piel difícil. Entonces, los pacientes con insuficiencia respiratoria por COVID tienen alta probabilidad, sobre todo los críticos, de requerir intubación. Es un procedimiento generador de aerosol, fundamental los EPP adecuados y la fase de preparación al procedimiento, evitar la ventilación manual y la tos del paciente, y desechar correctamente los insumos, evitando la exposición al virus. Eso, por su atención, muchas gracias y quedo atento a las dudas. Gracias, Patrick. Queremos dar unos minutos para que puedan hacer sus preguntas por el chat para que Patrick pueda ir respondiéndola. Aprovechándome un poco, quiero partir con la primera pregunta. ¿Tú qué piensas del prono desde los SAPU? ¿Será recomendado partir desde ya con los pronos, por ejemplo, en el SAPU antes de llegar al hospital? Sí, sí, y por eso me pareció atingente nombrarlo dentro de la presentación, a pesar que no se pidió hablar de eso, pero creo que tiene harta consistencia fisiológica. Creo que incluso si el paciente no está, de hecho en nuestra guía no pusimos parámetros tan alterados para empezar con el prono de Hill, porque muchas veces cuando el paciente está ya en insuficiencia respiratoria o cerca de la fatiga, el paciente no quiere ni moverse. Pero, por ejemplo, a modo de experiencia, tuve una paciente que llegó a la UCI que tiene una frecuencia respiratoria de 42 por minuto, pero que sí no tenía tanto uso muscular accesoria, sino que tenía esta taquipnea, estaba con una mascarilla de reservorio, saturada 95, ella estaba vigil, cooperadora, se le explicó lo que íbamos a hacer, le pusimos una naricera y una mascarilla de reservorio, y la ayudamos a ponerse en decúbito prono, y yo diría que a los 20 o 30 minutos ya la frecuencia respiratoria había bajado a 20 por minuto, la saturación se estabilizó, pudimos incluso a las 5 horas disminuir a naricera a 2 litros, de tener una FIO de 90, por lo tanto es útil, y yo creo que que se realice desde APS tiene mayor utilidad aún, porque un poco si ese paciente va a empeorar y va a llegar a hospital, ya el paciente va a saber la posición que le es más cómoda, se va a estar familiarizado con que esa terapia le va a ayudar, y esa paciente finalmente no se intubó y se fue a sala, y luego se fue de alta. Entonces, yo creo que va a ser una estrategia útil, o está siendo ya una estrategia útil sea cual sea el lugar de atención del paciente. Entonces dejamos abierto el chat para que puedan hacer sus preguntas. Haremos por lo menos unos 10 minutitos de preguntas para que Patrick pueda ir respondiendo.
Ya. Patrick, excelente la presentación. Quiero hacer un aporte, no sé. Yo creo que acá, en cuanto al monitoreo básico, hay que considerar dentro del equipo multidisciplinario, en UCI, en urgencia, lo de los prematuros, porque dentro de la retinopatía del prematuro, que el momento que nace, antes de las 36 a 40 semanas, la retina está inmadura. Yo creo que estuve viendo un estudio hace rato de la la Universidad Nacional de Colombia, que dice varios oftalmólogos que lo que hay que hacer lo primero si llega un niño con alteraciones en la respiración, ya con hipoxia, hacer un fondo de ojo. No sé, bueno, un fondo de ojo, el médico o se llama urgente a un pediatra para ver cómo está esa retina antes de hacer el tratamiento con oxígeno, porque la angiogenesis es anormal en retina del prematuro y de ahí comienza la patología. Ahora, normalmente, a ver, plantean ahí de que las incubadoras, por ejemplo, por poner un ejemplo, la incubadora, esta es la paradoja, mejoraba toda la parte cardiopulmonar, pero con un daño irreparable de retina que conduce después a los 8 o 9 años, ya cuando se completa el desarrollo visual, ese niño va a tener alteraciones retinianas, tal como a veces como la retinopatía diabética, puede haber por la neoformación vascular, puede haber un desprendimiento de retina prematuro antes de los 60, sin ser diabético. Yo creo que ese es mi aporte, que también hay que vigilar esa parte que es súper importante, y como esta maldita enfermedad toca a cualquier edad, pueden llegar prematuros, pueden llegar niños lactantes con esos antecedentes. Sí, sí, le agradezco su aporte. La verdad es que, claro, gracias a, no sé, los que más afectados son los adultos, y de hecho sabemos que el oxígeno en alta concentración también tiene liberación de radicales libres que daña el pulmón de las personas adultas, pero cómo se ha comportado y las estrategias que se han ocupado han hecho que incluso cosas que, como le contaba, que yo pensé que quizá en otra situación, esta paciente que les conté anteriormente, lo hubiésemos intubado de entrada sin siquiera darnos el raciocinio a ponerla en prono de vigil, y ahora lo estamos haciendo. Entonces yo creo que este virus o esta pandemia ha hecho que nos replanteemos algunas cosas y y hay que evaluarlo. Yo creo que es una buena reflexión, porque hay que evaluar todas las cosas bajo su riesgo y su beneficio. Viendo las preguntas que me han hecho aquí, voy a ir leyendo y respondiendo. Bueno, le agradezco a Yuri Córdoba por su palabra. La verdad es que yo hago esto con gusto. Víctor Galdame. Dos consultas. Al momento que se decide pronar al usuario, ¿cómo evalúo la hora del trabajo respiratorio? Ya que es más dificultoso observar el uso de musculatura accesoria en prono. Sí. Sobre todo, lo que nosotros, ya que está el paciente en prono, no voy a poder quizás ver bien, no sé, si que tiene una respiración paradojal, pero por el costado yo puedo ver si tiene retracción intercostal, y en la zona del cuello puedo ver si está reclutando de forma básica el esternocleido. Así podemos puntuar. Y lo otro que es súper importante es, porque este paciente que ya lo voy a pronar vigil, va ya está en una etapa que se va a sentir cansado, y si yo lo coloco en plano y se siente mejor, también voy bien ya. Entonces por eso pusimos también en nuestra guía el ítem de si se sentía confortable o no en prono. Pusimos el trabajo
ventilatorio por estas retracciones que te conté y también la amplitud, si el paciente y la frecuencia respiratoria sigue respirando a más de 30 por minuto o la posición le es incómoda, ese paciente claramente ya se está deteriorando y no está mejorando. Juan Flores puso antes que todo gracias. ¿Es necesario en el traslado que el paciente vaya con alguna solución o solo la vía obturada? Supongo que esa pregunta es vía venosa. Va a depender del paciente. Pues si el paciente va a trasladarse y está intubado, lo más probable es que requiera una solución de un opiáceo más un hipnótico o incluso de relajo neuromuscular para evitar que este traslado sea seguro. Entonces va a depender del paciente, pero en general si el paciente es intubado va a requerir de sedación. Milton Ledesma, veo que está más enfocado en la atención secundaria. Bueno, yo trabajo en la atención secundaria, pero traté de dar tips o cosas que quizás les pueden ayudar a usted en APS y también incluso excluí cosas que quizás tenemos en hospital y usted no la tienen por un tema de cómo está diseñado. Claudia Salazar, gracias por la presentación. Erika, gracias. Gracias a todos los que dicen que estuvo buena. Rubén Quesada, hola, muchas gracias por la presentación muy clara. En el arsenal farmacológico SAPU no disponemos de bloqueador neuromuscular. ¿Alguna alternativa? Ya, buena pregunta y que creo que igual sirve para los directivos y la gente que está. Se requiere el bloqueo neuromuscular. Yo ni siquiera porque le ponga el doble de dosis, por ejemplo, no sé, de midazolam como inductor o ketamina o etomidato, lo que se tenga, voy a lograr que el paciente deje de toser. Y algo importante es que estos pacientes cuando están con mucha adrenergia, incluso necesitan más sedación o más inductor para poder dormirlos. Pero la única forma de yo hacer un relajo de la musculatura esquelética es con el bloqueante neuromuscular. Entonces, yo creo que es fundamental tenerlo porque incluso el SAMU ocupa harto succinilcolina, pero ahora yo consultando a colegas de urgencia y de otros SAPU de otros lados del país están ocupando rocuronio porque tiene la gracia de que el rocuronio, como les contaba, dura más tiempo, se demora un poquitito más en actuar, pero dura más tiempo y tiene menos contraindicaciones que la succinilcolina, que sabemos que no la podemos ocupar cuando el paciente tiene hipercalemia, tiene hipertermia maligna, o por ejemplo, si es que es un gran quemado, pero a esa pregunta me gustaría ser enfático que, de hecho, la secuencia de intubación rápida incluye, por ese motivo, el relajante neuromuscular, porque es el único fármaco que me va a evitar que el paciente tosa y el riesgo de que el paciente tenga un episodio de EMESI y broncoaspirina. Álvaro Bernal, le agradezco. Paulina Pastén, hola, ¿puede compartir el protocolo borrador de Pronogil que están desarrollando? De antemano, muchas gracias. Sí, no tengo problema en compartirlo. Lo desarrollamos junto con el médico jefe del servicio de medicina, pensando en la urgencia, en medicina y en la UPC. Pero yo creo que es totalmente extrapolable porque de hecho sí, quizá habría que sacarle el tema de los gases arteriales, que quizá no va a estar disponible tanto en atención primaria, pero tiene la SAFI, tiene el índice de ROX, que igual puede servir. Entonces, sí, no tengo problemas. De todas maneras, ese borrador de Pronogil fue enviado a Sochimi para revisión y probablemente también salga por la sociedad, pero pronto se puede enviar e incluso se puede adaptar para APS en la región. Ahí quizás con Diego vamos a quedar hablando de ese tema y para poder difundirlo. Yuri Córdoba, tengo una duda en la secuencia de la postura del EPP, yo sigo un protocolo en que lo último que me coloco en la mascarilla, ¿podrías clarificarlo más, por favor? Sí, la verdad es que lo que uno primero debiese colocar debiese ser la mascarilla, porque, a ver si tengo aquí está. Porque es lo que tiene que quedar debajo y es después lo último que me retiro. ¿Ya? Porque todo lo que voy colocando encima es lo que más se está contaminando y luego cuando yo salí del lugar y me saco los EPP, lo último que me tengo que sacar y que lo voy a tomar desde la parte de atrás, ¿cierto? No de la parte de adelante, es la mascarilla N95. Sandra Ugalde, excelente presentación, le agradezco. ¿Nos pueden enviar esta diapositiva? Sí, quizás la puedo pasar a PDF para que sea más liviana y se las mando a Diego y la repartimos.
Sí, quiero aprovechar de decirles que la presentación está siendo grabada y va a quedar dentro de la plataforma de apscoquimbo.cl, así que a contar, yo creo que el día de mañana va a quedar la presentación en este link, así que para los de APS Coquimbo me preguntan y yo les mando el link de la presentación. Ah, qué Eso. bueno. Igual la puedo pasar, así que no hay problema. ¿Se podría incorporar un tipo de carro de paro en la sala de aislamiento que utilizan los sapos debido a que los redes generalmente son abiertos, se protegen con cortinas? Sí, de hecho en algunos lados tienen como su carrito como especial para COVID, donde tienen como todas estas cosas y así lo diferencian un poco del general, porque les decía que la idea no es contaminar todas las cosas, porque igual nos van a llegar pacientes que no van a hacer sospecha de COVID y no sé, se va a querer realizar la instrumentación de la vía aérea. Acá dice Aníbal Sangüesa, gracias, y que ojalá se concrete el práctico. Sí, yo creo que viendo esto después de forma práctica es mucho más clarificante también en las cosas que pueden pasar. Yo, como les dije, uno siempre tiene que estar preparado para que las cosas no salgan. Digo lamentablemente porque es lamentable intubar a un paciente. En mi experiencia participando en la intubación de pacientes COVID positivo y sospecha, la situación de tener todo lo PP encima, de no poder comunicarse bien, de tener aparte un paciente que está en insuficiencia respiratoria, va un poco complejizando, pero si el equipo tiene claro su rol y está todo preparado de antes, esto va a de todas formas facilitar que el procedimiento salga bien. Víctor Galdán me pregunta, sabemos que el recurso cada vez se hace más escaso, si no hay agua biodestilada para humidificación, administrar oxígeno, ¿qué otra opción se puede utilizar? Para la humidificación, la verdad es que justo ayer me preguntaban por no ocupar humidificación, porque sabemos que el humidificador de burbujas también la cantidad de humedad relativa y absoluta que entrega es bien marginal, que sobre todo en adultos no va a entregar mucho más beneficio, entre comillas. Y me preguntaban eso porque habían leído que podía incluso dispersar más aerosol que tuviese un humidificador de burbujas. A lo que yo intuitivamente pienso que no, porque el oxígeno viene de una zona limpia, entonces como que dispersar virus dentro del oxígeno es como que no debiese ser. Ahora, ¿qué echarle al humidificador? Yo creo que suero no se puede, y quizás racionalizar un poco más, y quizás los pacientes que tengan naricera, menos de 4 litros, 3 litros, no instalarlos sin humidificador, eso ya está descrito hace harto tiempo. Aileen Castro, gracias. Gracias a todos los que me agradecen. En contexto de domicilio, recomendación a usuarios COVID que presenten dificultad respiratoria leve, que no requieran oxígeno, e indicar pronovigil. ¿Cómo se podría hablar de este escala de presión? Ya, buena pregunta. Esto es lo que recién preguntaba Diego, yo creo que igual sirve, o sea, que educar al paciente quizás cuál va a ser su postura más cómoda, porque lo que me ha pasado es que hay pacientes que yo les digo, mire, colóquese en esta posición con este brazo arriba, con la cabeza que mira al brazo, pero después de 2 minutos lo voy a ver y están con los dos brazos arriba como si estuviesen en la playa. Y esa es la posición más cómoda para esa persona. Hay pacientes que no les molesta la almohada en el abdomen para disminuir la tensión, sino que prefieren estar sin almohada y con los dos brazos arriba, los otros dos brazos abajo. Esto además va un poco como el confort, y también que el paciente sepa cuál va a ser su posición más cómoda y que les va a ayudar. Entonces, en domicilio, va a ser bueno que el paciente desde ya reconozca esa posición como una posición que le va a ayudar, y valorarlo va a tener que ser con las mismas cosas de trabajo ventilador. Si tiene algo leve, quizás ver si le disminuye un poco la frecuencia respiratoria, ver el confort de la paciente en esa posición. La escala de borde de disnea también va a ser una forma de objetivarlo, que la posición está siendo favorable. Y un saturómetro quizás, aunque no requiera oxígeno, si el paciente satura 96 y lo coloca en prono y satura 99, ya tiene una mejora. Muchas gracias por la presentación. Ignacio Riera quería preguntar respecto a la intubación precoz o programada, si es que existe algún tipo de contraindicación en que el paciente no se realiza. Ya, es buena pregunta. En un primer momento, de hecho, yo revisando las primeras presentaciones que hacíamos para la unidad en febrero o marzo, pregonábamos la intubación precoz. Casi como los criterios que mostré para pronovigil eran criterios para intubación, porque el paciente se podía dañar, porque el paciente tenía peor pronóstico, pero actualmente hemos visto que estos pacientes logran
entre comillas, aguantar con la terapia de oxígeno adecuada, con esta posición en prono, con calma nasal de alto flujo y no ser intubados, y logran salir adelante sin un mayor daño a nivel pulmonar. Por lo tanto, va a depender del paciente. Si el paciente se le hizo una imagen, no sé, estaba en un SAR y se le pudo hacer una radiografía y la radiografía está llena de infiltrados, la PAFI cayó brusca, está con mascarilla de reservorio, no, ahí quizás sí voy a tener que pregonar la intubación precoz a ese paciente y no voy a ir a la parte de pronovigil o aguantarlo, sino que ese paciente va a tener que ir a la intubación precoz y de hecho la parte de preparación que no lo nombré, es importante que la intubación no sea de urgencia o porque el paciente está al borde del paro respiratorio, sino que yo tengo que ir evaluando a los pacientes y sabiendo qué paciente se está deteriorando rápido, va a requerir la CIR versus qué paciente va mejor y por lo tanto no voy a estar como más tranquilo con ese paciente en la terapia que le estoy ofreciendo. Entonces, ¿qué va a definir que la intubación sea precoz? El cuadro clínico que tenga el paciente. Si es un paciente que se deterioró rápido, que el aumento del trabajo ventilatorio apareció a las pocas horas, que aparte imaginológicamente se ve que es un pulmón ya bien ocupado, ese paciente probablemente requiera, y para esto igual nos sirve el score de Cabrini que mostré, donde evaluaba uso de musculatura accesoria, frecuencia respiratoria y amplitud, que si el puntaje ahí es elevado, lo más probable es que el paciente ya requiere intubación y no se pueda ofrecer otra terapia. Johnny Molina dice, buena presentación, en APS por lo general llegamos hasta la oxigenoterapia, que no deja de ser importante, pero trasladamos si intubado en APS. Sí, sí, por eso partí con oxigenoterapia diciendo que muchas veces no nos damos cuenta, pero la oxigenoterapia es lo que a veces lo único que le podemos ofrecer al paciente y que termina sacándolo adelante sin otra, porque no está demostrado que nada de lo que sea, incluso el plasma del convaleciente, que en un primer momento se veía como bien esperanzador, ha demostrado ser eficaz. Entonces, los pacientes lo que cursan es con hipoxemia, es la principal deterioro que tienen es de su intercambio gaseoso, entonces la oxigenoterapia es fundamental manejarla adecuadamente. Patrick, Luis Carmona, ¿sí? Patrick, esperamos la última pregunta para ir cerrando. Quiero Ya. detenerme justo en esta pregunta que hace Luis Carmona, porque con un grupo de profesionales estamos viendo la posibilidad de contar con un ecógrafo en SAPU. Entonces queríamos seguir y potenciar esta pregunta en relación a si la ecopulmonar ayuda a tomar decisiones sobre el pronovigil. Ya. Luis Carmona dice, gracias por la información, estimado, quería saber si la ecopulmonar ayuda a tomar la decisión de Pronogil. Ya. Yo la verdad es que tengo formación en ecopulmonar y también bueno, en mi práctica clínica la ocupo todos los días con todos los pacientes. Si tiene utilidad en la decisión del Pronavigil, la tiene, ya que si yo hago una ecografía pulmonar y veo que el paciente, por ejemplo, voy a hablar como de algo más técnico, pero en palabras sencillas, si en la imagen me muestra que tiene en la parte de atrás del pulmón condensación, que es que el paciente tiene más afectadas las bases, ese paciente va a andar mejor en prono. Ya yo con el eco podría decir, este paciente tiene condensación en las bases, al pronarlo va a andar mejor porque voy a cambiar un poco la distribución, voy a sacarle el peso al corazón primero y después voy a cambiar la configuración y voy a mejorar la relación ventilación-perfusión de esa zona que está, a la que le está llegando más sangre, o está más perfundida, pero está más afectada y por lo tanto hay una mayor cantidad de chant en esa parte. Entonces al dar vuelta al paciente, la mejoría va a ser más evidente o más rápido o más profunda que el paciente que quizás no tenga eso en la parte posterior del pulmón. Así que sí, la ecopulmonar ayuda harto, ayuda también bueno, lo hemos hablado en otras presentaciones, a saber la gravedad que tiene o la cantidad de tejido aireado que va quedando o la pérdida de la aireación y cuán grave es la patología pulmonar. La última pregunta. La última pregunta, Patrick, Sí. y cerramos. Johnny Molina dice, si llega un paciente en paro por seguridad, se debiera tratar en todo sentido para intubar como paciente COVID. Ya. Bueno, eso es un punto aparte del paro, pero en general lo primero es estar eso que hago firmado. Hay que colocar la EPP. Aquí no, en verdad no nos sirve la gente que se crea héroe y va a ir así a atender porque es un paro, sino que tenemos que vestirnos, eso es lo primero que me gustaría decir. Y segundo, se recomienda en la guía
bueno, hay diversas guías, pero se recomienda que si hay un operador experto, poder intubarlo para poder proteger la vía aérea, incluso aunque el paro no sea como de primera instancia de origen respiratorio, y si no hay un experto, instalar una máscara laringea, y si no, una máscara laringea, colocar el ambú y hacer un buen selle sin ambucear y privilegiar las compresiones. Eso. Bueno, primero que nada, darte las gracias, Pati, como siempre, ahí dispuesto a trabajar con nosotros. Lo segundo es mencionarle a los funcionarios de APS Coquimbo que estamos en el momento coordinando una capacitación práctica del sistema rápido de intubación. Durante la próxima semana no es posible que tengamos alguna fecha definida. Recordar que esta presentación fue grabada y que va a quedar dentro de un link de la atención primaria de apscoquimbo.cl. Junto con Bea queríamos darle las gracias. No sé si Bea está por ahí para hacer las últimas palabras. Sí, hola, buenas noches a todos. Muchas gracias a Patrick, de verdad, por la presentación muy buena y muy clara. Como bien dijo Diego, la idea de esto es poder hacer la segunda parte, que sea práctica, que ya lo estamos coordinando, esperamos que no sea más allá de una semana más, y también después contar con otra serie de capacitaciones que tengan que ver con el área respiratoria, porque es donde nos tenemos que enfocar ahora y empezar a también a modificar nuestras salas en SAPU, que estén adaptadas también para poder recibir a estos pacientes. Así que muchas gracias a todos y esperamos volver a encontrarnos pronto y estar un poco más preparados para lo que se viene. Gracias a todos por su presencia.